Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este miércoles 29 de julio. Tu mes tocayo ya se nos va. Julio Benítez, buenas tardes. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Así es. Se nos acaba el año, no solamente el mes. No me hables de eso. Déjame disfrutar que estamos casi a la mitad. Andas muy serio. ¿Qué pasa contigo, Julio? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Pues Yo te veo siempre más sonriente. Espero que el peso de la 4T no te tenga así tan desanimado. sí, no. Pues la verdad es que sí, no hay razón para estar muy optimista. Desafortunadamente, Alfredo, la verdad es que la situación es muy complicada, no solo a nivel local en Tijuana, a nivel estatal y no solamente a nivel nacional. El panorama no pinta bien. El decrecimiento de la economía es muy profundo y la recuperación tardará o tomará muchos años. La pérdida de empleos, la pérdida de inversiones, la verdad es que están provocando, pues van a provocar y actualmente están provocando pues ya problemas sociales. Ya se ha comentado a nivel nacional, diferentes comentaristas, analistas han vaticinado que la pobreza va a incrementar, producto de la falta de empleo, el decrecimiento de la economía, la falta de ingresos, la falta de un gobierno que atienda directamente las, los problemas que la sociedad necesita que se atiendan para salir de la pobreza, que son que es el ingreso principalmente, la seguridad social, entre otros indicadores que maneja Coneval. Pero la verdad es que, como te digo, la situación no es alentadora, desafortunadamente, Alfredo. Por lo tanto, necesitamos que los gobiernos, desde el nivel federal, local y estatal, pues se apliquen para tener inversión principalmente, y ahorita pues para apoyar a la población. Por ahí los diferentes partidos políticos han propuesto, ¿no? Que de alguna forma se apoye a la población. Por ahí el Partido Acción Nacional, mi partido, está proponiendo un ingreso básico universal, que era una propuesta, por cierto, de Ricardo Anaya en la elección del 2018, y está cobrando fuerza. Al parecer, los senadores, los diputados han estado llegando con otros diputados y han construido un consenso importante, y aun y cuando no hay actualmente seguridad de que se va a aprobar, hay gran aceptación de un ingreso, un apoyo a los ciudadanos en este momento y en esta situación de crisis, cosa que en Estados Unidos se está haciendo y en México pues no lo estamos haciendo todavía. Ojalá que para allá vayamos, ¿no? Pero eso aunado, Alfredo, a un gobierno que pues no quiere entrarle a los temas fuertes, a un gobierno que es indolente a los problemas eh, que actualmente estamos viviendo, y que no se toma en serio de entrada la pandemia, y que no se toma en serio el poder atraer inversiones o mantenerlas en el país, y que no se toma en serio temas como la lucha contra la corrupción, pues hacen difícil, Alfredo, o hacen pues un poco más complicado el poder estar optimistas. Eh, Me llama la atención, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador llegó con la bandera de la lucha contra la corrupción. Fue una de sus banderas principales, la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pues vamos a revisar ese tema, ¿no? ¿Qué tanto ha combatido la corrupción y qué tantos casos de corrupción se han dado en su gobierno? La verdad es que cuando revisamos y hacemos un recuento de casos, nos damos cuenta que este gobierno no ha estado ausente de casos de corrupción escandalosos como los que se han dado en los gobiernos federal, o el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, nos hacías la propuesta y dice textual, la 4T y su demagogia para combatir la corrupción. Eh,
coincidiría si el planteamiento que nos haces, Julio, es la 4T o particularmente López Obrador hizo del tema de la corrupción, del combate a la corrupción, como una promesa que a la mayoría nos gustó. ¿A quien no le va a gustar que dejes que tener que dar mordida por la prestación de un servicio, por alguna situación X, ¿no? O que luego casi se convierten en extorsiones, la entrega de dádivas. Pero creo que a final de cuentas se ha quedado solamente en una promesa de campaña. Eh, hemos visto cómo el sistema anticorrupción que le hereda Enrique Peña Nieto, prácticamente él, pues simplemente lo hizo a un lado, lo ignoró. No me parece tan malo, debo de serte franco, porque no estoy muy convencido de que a cada problema le tengas que crear un policía y una institución. Cuando el tema de la corrupción ya tiene un marco legal que no lo permite. Entonces, ¿por qué generarle un sistema anticorrupción? ¿Por qué contralorías? O sea, le seguimos poniendo a los temas muchos policías que en realidad se convierten en más burocracia, en más presupuestos para combatir algo que creo que a final de cuentas así no se combate. En otros países no creo que, y digo, en otros países quizá con sociedades más avanzadas, el combate a la corrupción no se hace generando policías, 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 órganos, órganos, órganos. Entonces, no me parece mal que el presidente López Obrador haya hecho a un lado a este sistema. Lo que no me parece es que ha sido selectivo en los temas de qué es corrupción y qué no es, ¿no? El más reciente, vimos ahí a John Ackerman, esposo, perdón, de la responsable precisamente del tema de la corrupción que ve en la parte del gabinete del gobierno y pues no pasa nada. Poquito antes fue Bartlett y así nos la podemos ir llevando. Creo que tú traes un recuento Sí, más detallado. Eso sería a nivel nacional. sí. Y aquí este gobierno empezó con unos moches. De esos moches, a 2 se castigaron y a 2 no se les tocó ni con el pétalo de una rosa y se dijo que no había delito que perseguir, se cerró. Así es. Sí, Alfredo, fíjate que antes de mencionar algunos casos, escándalos de corrupción que se han dado en este gobierno, pues fíjate que te quería comentar que, por ejemplo, la Organización Civil, Organización Nacional Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, junto con el periódico Reforma, en su encuesta 2020, mencionan, por ejemplo, que 4 de 10 personas encuestadas creen que el origen de la corrupción está en la impunidad, es decir, la falta de un castigo y el que se salen siempre con la suya estas personas. Es decir, ellos creen que como no hay un castigo, la corrupción se sigue perpetuando y perpetuando y perpetuando. Y esa idea se refuerza en casos como los que mencionas, ¿no? Cuando se hace pública en las casas o la cantidad de propiedades que tiene la pareja Ackerman, que los dos forman parte de este gobierno, y pues digamos que el conjunto de propiedades que tienen, pues no tienen una explicación lógica, o el valor de esas propiedades no tiene una explicación lógica cuando las comparas con sus posibles ingresos. Entonces hay
ahí como que no hay algo que esté cuadrando, ¿no? Lo mismo con el caso que tú mencionabas de Manuel Bartlett. Fíjate que la encuesta de Mexicanos contra la Corrupción menciona que para los mexicanos no es creíble que el solo ejemplo del presidente resuelva los problemas sistémicos de corrupción. Es decir, los mexicanos no creen que el presidente diciendo y repitiendo todos los días en las mañaneras diciendo que él no es corrupto, se van a resolver los problemas. En un principio, en el 2019 lo creían, el 61% de los encuestados creía que así era, que el solo ejemplo del presidente valía mucho, pero en el 2020, en esta nueva encuesta, 50%, es decir, se redujo un 10% de las personas que creían en el presidente, ¿no? También te comento que esta encuesta menciona que ha ido perdiendo la imagen de hombre honesto el presidente. En estos 2 años, del 2019 al 2020, la imagen de honestidad del presidente cayó en 22%. ¿Sí? Todo está relacionado, Alfredo, con la corrupción que sucede alrededor en su gabinete y aquella que queda alguna duda en cuanto a la aplicación de la ley, es decir, donde el ciudadano cree que hay impunidad, como en el caso de la pareja Ackerman, como en el caso de Manuel Bartlett y algunos otros casos recientes que se han dado, ¿no? Entonces quería poner eso nada más ahí como un antecedente de esta encuesta que maneja Mexicanos por la corrupción. Y bueno, sabemos que el día de hoy el tema de los medios es el tema del caso Lozoya, que es un caso de corrupción y que está trayendo toda la atención nacional de los medios, inclusive algunos medios internacionales, porque está muy relacionado con una empresa petrolera, Odebrecht, empresa brasileña, que en Brasil precisamente ha habido pues todo un desentramado de la red de corrupción que esta empresa tenía, pagando sobornos para obtener contratos y beneficios, ¿no? Voy a mencionar algunos ejemplos, Alfredo, sobre los casos de corrupción o escándalos de corrupción del 2019 en este gobierno federal. Algunos tienen un carácter de local, es decir, como en el caso, por ejemplo, de Bonilla, ¿no? Aun y cuando es un caso alejado del gobierno federal, está relacionado con el gobierno federal y termina afectando la imagen del presidente. Sí, porque es el mismo partido, porque son personas allegadas a él, porque funcionarios de alto nivel de su gobierno se ven vinculados, como la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y porque finalmente la Suprema Corte terminó interviniendo ahí. Porque también diputados de su fracción de Morena participaron en validando o creando una encuesta, un sondeo, una tipo consulta, pues para de alguna forma manifestar que la gente estaba a favor de una gubernatura de 5 años. ¿Y por qué es un escándalo? Pues porque la forma en la que se crea, ¿no? Primero, en cuanto se gana la elección, Bonilla está buscando a través de la legislatura, de la 22 legislatura del PAN, bueno, con algunos supuestos sobornos, obtuvieron ahí una modificación a la Constitución para lograr extender de 2 a 5 años la gubernatura. Esto una vez que ya había pasado la elección. Entonces, ese es un caso de corrupción local, pero que trasciende a nivel nacional, ¿no? Ese es un caso del 2019 que le pega, digamos, a la imagen de la 4T, que le pega a la imagen del presidente. Mencionabas el caso de Bartlett Bienes Raíces. Aunado al caso de Bartlett, también está el de Olga Sánchez Cordero, que Olga Sánchez Cordero hizo su... bueno, todo esto sale, hay que mencionarlo, Alfredo, que el presidente dijo que todos los funcionarios del gabinete iban a hacer pública su declaración patrimonial. Entonces, en la presión de los medios, de la sociedad civil, por investigar cuál era la declaración patrimonial de muchos de los funcionarios, pues se dieron cuenta que, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero no estaba considerando un departamento en Houston. Y pues obviamente que tuvo que ella recular eventualmente y por ahí sancionaron a un funcionario de 4º o 5º nivel diciendo que pues él se había equivocado, ¿no? Pero finalmente se exhibió que esta
funcionaria, secretaria de Gobernación, la número 2 al mando del país, pues no estaba siendo completamente honesta y transparente. De la misma manera, Manuel Bartlett, de Bienes Raíces, pues no hizo pública muchas de sus propiedades, propiedades que, por cierto, están a nombre de sus familiares y propiedades que fueron adquiridas no en 1988, en 1970, porque este señor pues tiene Julio, pero a ver, espérame tantito. Tú dices que estas situaciones le están pegando al presidente en su imagen, pero las encuestas nos dicen lo contrario. Es decir, a lo mejor valdría la pena, a lo mejor la 4T es López Obrador y todo lo demás, ¿no? Pero creo que para fines de ser a veces un poco más claro, sí tendríamos que dividir al presidente y Morena y lo demás, ¿no? O sea, el gabinete, Morena partido o movimiento y López Obrador. Porque lo que se ve es que, y no sé si estés de acuerdo, que al membrete Morena sí le ha pegado porque las intenciones de voto hacia el partido depende de donde preguntes, ¿verdad? Pero si bien siguen siendo altas, no se comparan a las que tuvieron cuando López Obrador estaba en campaña o era candidato, o cuando ganaron en esos momentos. Ahora no tienen la misma circunstancia. Sin embargo, López Obrador, el personaje López Obrador, le ha bajado en prácticamente ya 2 años de gobierno, pero no se ha caído como a lo mejor se quisiera pensar, ¿no? Entonces, no sé si estás de acuerdo, pero más o menos yo lo veo así. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Hay diferentes casas encuestadoras y cada casa encuestadora mide cosas diferentes. Yo hacía mención de la encuesta que elabora el periódico Reforma y Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad, en la que ellos mencionaban que de 2019 al 2020 hubo una caída de 10 puntos en cuanto a la percepción de hombre honesto del presidente. 10 puntos no es poco. 10 puntos es mucho, considerando que es el primer año de gobierno del presidente. Es decir, estamos ahorita en julio, lo mencionabas, al inicio del programa, estamos concluyendo julio, y el 1 de diciembre se va a cumplir un año de gobierno, y son 10 puntos que ha caído la idea o la imagen del presidente de ser honesto a no ser tan honesto. 10 puntos, es mucho. La imagen de Peña Nieto se cayó después del tercer año, cuando pasó el tema de las casas, de las casas de la Gaviota, de la Casa Blanca, de los casos de corrupción con Luis Videgaray. Tercer año, Alfredo. Para ese momento ya habían tenido pacto por México, ya se había mencionado que era el salvador del país a nivel las reformas estructurales, reforma energética, que por cierto es un posible caso de corrupción que se está persiguiendo ahorita. Pero desafortunadamente este presidente no está en esas circunstancias. Además, él llega con unas expectativas muchísimo más altas de las que está llegando Enrique Peña Nieto. Entonces, del tamaño de las expectativas, de ese mismo tamaño está haciendo la caída. No lo vemos. Y seguramente nos dará la razón la elección intermedia del siguiente año, Alfredo. Ahorita nos corresponde, digamos, analizar en base a los datos que tenemos, en base a las encuestas, en base a las caídas marginales y al tracking que están llevando muchas encuestadoras, pero definitivamente le está pegando, y como tú bien lo dices, más al partido, porque a él lo ven como una persona bien intencionada y hasta con carisma y etcétera, ¿no? Eso no le pega tanto a la imagen, pero le está pegando a sus gobiernos. A nivel local vamos a ver los efectos en la siguiente elección intermedia, que dicho sea de paso, si no controla o no retiene el Congreso, la mayoría en el Congreso, se le va a complicar aún más gobernar. Entonces, coincido contigo, en general coincido contigo de que no se ha caído completamente la aprobación del presidente.
Sí, y sobre todo, anotación, de razón la que haces, el gobierno, los últimos 3 años, lo que viene a partir, después del proceso electoral del 2021, es muy importante porque prácticamente eso no ha cambiado. Es el arranque del proceso de sucesión presidencial. Una vez que tengamos resultados en el 2021 de las 15 gobernaturas, el Congreso Federal, en fin, toda esa estructura de andamiaje electoral que vamos a tener en el 21, una vez con resultados, empieza la carrera de la sucesión de quién será el candidato de Morena que aspire a mantener la presidencia para ese partido. Entonces, como bien dices tú, es importante, muy importante que mantengan una mayoría, una predilección en el humor de la gente. No sabemos si va a ser así, si López Obrador lo va a mantener, porque hay gente que llega a decir que en un momento dado López Obrador con la mano en la cintura deja Morena y se va con otros partidos que le garanticen más morenismo, como quien dice, o más López Obradorismo, para ser preciso. Y si Morena se cae, se mete en conflictos de poder, que es los que estamos viendo, el presidente puede decir, ¿sabes qué? Acá tengo ya otros partidos que están a punto de salir a la competencia pública y sobre esos terminar su periodo. Y aprovecho el paréntesis, en este momento, ¿tú a quién verías como el más fuerte para suceder al presidente López Obrador, Julio? De entrada, Alfredo, creo, y la verdad es que me voy a ver muy pesimista. Yo creo que ya desde un principio lo dijiste, que ando muy pesimista. Es difícil que el obradorismo sobreviva, y así lo comento, y lo vamos a comentar más adelante. Es difícil que el obradorismo sobreviva porque el obradorismo está afincado en el liderazgo de un caudillo y la causa de un caudillo. Cuando el caudillo ya no está en condiciones de continuar su lucha, esa causa se acaba y ese liderazgo se acaba. Yo creo que no tienen partido, no tienen plataforma, no tienen la cohesión como partido para que internamente el partido pueda procesar y cohesionarse todos alrededor de un solo candidato. Lo digo con digamos, el análisis más certero que pueda hacer, porque veo a Andrés Manuel López Obrador como aquellos caudillos de la revolución, que eran llamaradas de petate y que simplemente no continuaban. Ve nada más cómo está Morena en estos momentos y ve los conflictos internos que tienen por la dirigencia del partido, y posteriormente ve a cada uno de los estados y date cuenta quién controla a Morena y ve si realmente son estructuras que le van a dar continuidad o son solamente aquellas personas que están buscando perpetuarse en el poder y beneficiarse de los contratos, de las obras y del gobierno. Que por cierto, este gobierno había dicho, y eso fue los escándalos, este gobierno había llegado con el tema de combatir la corrupción y curiosamente es uno de los gobiernos que ha dado mayor número de asignaciones de contratos sin licitación, más que cualquier otro presidente en la historia de México. Es un contrasentido y es una falta al argumento de la lucha contra la corrupción. Entonces, en suma, de verdad no veo a nadie, veo algunos liderazgos importantes, eso sí lo veo, pero ahorita no veo a un liderazgo fuerte con presencia nacional y con una estructura a nivel nacional que pueda mantener a Morena cohesionada y de alguna forma competir. Esos liderazgos fuertes que veo, que no creo que seguirían la misma línea de Andrés Manuel López Obrador, porque pues, no son como Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero
pero veo a Marcelo Ebrard, veo a Mario Delgado, que al parecer es del mismo equipo, y pues prácticamente yo creo que sería el ala más rescatable de esa 4T. Sí, yo veo indiscutiblemente a Marcelo Ebrard. Creo que es el puntero. Hay quien ven a Claudia Sheinbaum, que no está haciendo mal papel en la Ciudad de México, y que fíjate, creo que deberían de contrastar otras cosas, pero cuando pienso en ella me acuerdo que ella sí usa cubrebocas, que ella sí sale en las fotos con el cubrebocas, aunque está el presidente, y el presidente cuando sale en las fotos, yo no sé si él pide o el equipo cercano recomienda, hey, el presidente no va a usar el cubrebocas, quítenselo. Pero es un detalle niño si quieres, pero creo que en la figura de ellos dos estaría, desde mi punto de vista, las cosas van a cambiar conforme avancemos, pero creo que son los dos punteros para echarse a cuestas la elección del 24. Ya lo veremos, ya lo veremos. Déjame ir a un promocional y continuamos con el análisis que estás haciendo sobre la demagogia de la 4T. Dame un segundo y volvemos. La información supera nuestra capacidad de retención. No solo eso, ahora padecemos una plaga llamada fake news, noticias falsas. Más que nunca, necesitamos recuperar la confianza de nuestro alrededor, en lo que recibimos por las redes. En Te Verás, elaboramos contenidos que buscan ser de utilidad, de reflexión, que emocionen e informen sin falsedades. Historias con otra visión. Adicción política, bienestar, experiencias viajeras, norte empresarial, pasión cervecera son algunos de nuestros contenidos. Acompáñanos, Te Verás, historias con otra visión. Estamos de regreso. En la parte, Julio, Sí. en la parte de lo que corresponde a Baja California, ¿cuáles crees tú que han sido los puntos débiles que conducen a que el combate a la corrupción se queda en eso, en discurso? Ok, buena pregunta, Alfredo. Lo voy a relacionar con un caso a nivel nacional para ejemplificar. Bueno, perdón, Julio, porque viene el caso. José Luis López Aguilar nos comenta, dice, así es porque el Bonilla no da ni una y se arropa con Morena. El partido de Morena en Baja California arropó a todos los priistas. Tony Dev, saludos amigos, saludos. Saludos. Perdón. Pues mira, quienes nos comentan en redes sociales tienen toda la razón y un ejemplo, además de los muchos que ya vimos durante la campaña, personajes del PRI que se sumaron, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que viene del PRI, el mismo Bonilla que viene del gobierno de Jicotencan Leiva, pues más recientemente la toma de protesta de Nancy Sánchez como senadora, pero como senadora, obviamente, hasta ahorita independiente, obviamente que va a decir que eventualmente se va a sumar a Morena, porque ella había estado trabajando para el proyecto de Morena. Entonces, tienen razón quienes nos comentan en redes sociales, difícilmente podemos creer el discurso de combate a la corrupción cuando está sumando constantemente a personajes cuestionables y cuestionados por cuestiones de corrupción. Difícilmente va a pasar eso. Entonces, aunado y en seguimiento a tu pregunta, ¿cuál es uno de los mayores ejemplos aquí en el estado que nos pueden decir que el gobierno de la 4T está fallando en el combate a la corrupción? Pues ya lo mencionaste, lo mencionaste el tema de los moches al principio de esta administración. Ya mencionamos el tema del cómo la ley Bonilla
buscaba extender el mandato de 2 a 5 años con supuestos sobornos a la 22 legislatura. Pero otra razón, Alfredo, recientemente la Fiscalía del Estado ha iniciado una persecución política en contra de un adversario político que potencialmente puede ganar la alcaldía de Tijuana y con ello poner en entredicho la facilidad con la que Morena y la 4T creen que van a ganar la gobernatura. Estamos hablando del coronel Julián Leizaola, que en las últimas 2 elecciones ha sido un candidato competitivo y ha terminado en segundo lugar. En esta pasada elección fue un candidato que sacó una gran cantidad de votos cercano al actual alcalde Arturo González, y el uso faccioso, el uso político de las instituciones de gobierno como a la Fiscalía del Estado para perseguir a personajes políticos es un signo de corrupción y es un signo de impunidad. Eso no debe estar pasando. Y lo comento porque a nivel nacional se está utilizando o se ha utilizado esas instituciones de gobierno para agredir, para de alguna forma influir en tus adversarios políticos. Voy a dar un ejemplo también del 2019 del caso de corrupción que está relacionado con esto que me preguntabas, el uso de las instituciones. En el caso, no sé si recuerdas el caso del el ministro Eduardo Medina Mora, que de pronto presentó su renuncia al Senado diciendo que por cuestiones personales iba a renunciar a la Suprema Corte de Justicia. Previamente se anunció que la unidad de inteligencia financiera estaba investigando a Eduardo Medina Mora por transferencias de millones de dólares entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Es decir, había una presunción de delito que de alguna forma debió haberse castigado, aun y cuando era ministro de la Suprema Corte. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se presionó para que esta persona renunciara a su puesto y a su cargo de ministro, y con ello pudiera el presidente de la República poder nombrar o presentar otra terna para ministros. El no haber sancionado, el no haber aclarado las investigaciones que estaban en curso para ver qué estaba pasando con esas transferencias de dinero, deja una sensación de impunidad, y la impunidad es la razón por la que los mexicanos creen que existe corrupción en México, falta de castigo. Y lo mismo se ha utilizado la unidad de inteligencia financiera en otros casos para adversarios políticos. La Fiscalía en el pasado gobierno de la PGR, entonces en el gobierno de Peña Nieto, para acusar a un candidato que en este caso era Ricardo Anaya. Finalmente terminaron pidiéndole perdón porque no había delito que perseguir. Pero ese es un elemento, Alfredo. El uso de las instituciones para perseguir a tus adversarios políticos es un sinónimo de corrupción, y en Baja California lo estamos viviendo con la persecución del teniente coronel Julián Leizaola. Sí, yo veo al respecto, veo posiciones ahí de nuevo encontradas, ¿no? Hay quien dice, no, el teniente la va a librar una vez más, pero también veo otras voces que dicen, en esta ocasión se me hace que ya se tronaron a Leizaola. Yo me quedaría más con la primera argumentación, es decir, a mí me gustaría que no fuera por la vía legaloide, porque no podemos decir legal, sino legaloide, que se saque de la contienda a Leizaola y a otro, ¿eh? O sea, digo, hoy es Leizaola, pero pudiera llamarse X. El tema es que extrajudicialmente no se puede limpiar el campo electoral, no se debe, no es correcto, porque si pasa con él, pasará con otros, a lo mejor con otros argumentos. Entonces, si habría que ganarle a Leizaola, hay que ganarle en las urnas, con votos,
Creo que ese es el punto democrático y bueno, no ha caído el último out, como dicen los beisboleros. Creo que vamos a seguir hablando del tema y lo que sí creo es que mal hace el gobierno en turno en la persecución, porque lo único que consigue es que él crezca, que convertirlo en un mártir y que la gente por lo mismo lo apoye más. Si lo que quiere el gobierno es que no ocurra eso, bueno, pues ellos, la mala noticia es que le están abonando a esa parte. Sí, desafortunadamente, Alfredo, a nivel, como decía, esta pandemia de corrupción de la 4T ha llegado a todos los niveles, no solamente a nivel federal, estatal y municipal. Ha tocado los congresos locales y ha tocado al Congreso Federal también. Llama la atención, Alfredo, en otro de los casos de corrupción y siguiendo esta línea del uso faccioso y político. Es decir, este presidente no busca la legalidad y no está buscando hacer justicia. Este presidente está buscando sacar raja política de todos los casos de corrupción que existen en el país, sobre todo aquellos casos que tienen que ver con golpear, mermar a sus adversarios políticos. El caso Lozoya recientemente y que está en todos los medios es un ejemplo vivo que todos podemos darnos cuenta. El uso desde la forma como se negoció, aunado a eso hay otro caso de corrupción de cómo curiosamente una senadora del PRI ligada a Videgaray, ligada al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto, ligada a José Antonio Meade, presenta su renuncia al Senado y se va del Senado. Simplemente se va porque pues ya quiere buscar su carrera política por otro lado. Siempre esgrimen razones personales. Pero curiosamente, quien es la suplente, ya lo mencionábamos, es una expriista que ahora está en Morena y que pues de alguna forma creemos que fueron presiones derivadas de las investigaciones contra Lozoya que provocaron esa renuncia. De la misma manera como se provocó la renuncia de Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte. Son tan predecibles que es difícil poder, digamos, a veces creerles un poquito de que, bueno, están buscando hacer justicia. Desafortunadamente no lo están buscando. ¿Y cómo no sabemos que están buscando hacer justicia, Alfredo? Es porque vemos que el caso de la estafa maestra del gobierno de Enrique Peña Nieto, una de las artífices de esa estafa maestra fue Rosario Robles, ex militante del PRD, compañera del López Obrador, pero también con un pasado de corrupción entre Andrés Manuel López Obrador y Rosario Robles, que recordarse aquella vez el señor de las ligas tuvo que pisar la cárcel, pues gracias a los videoescándalos que se dieron. Pues curiosamente le regresaron la paga a Rosario Robles y ahorita está actualmente detenida por el desvío de recursos a través de empresas fantasma y universidades, etcétera, pero es la única persona que está detenida, la única persona. ¿Y quién fue quien de alguna forma le dictó autodeformar prisión? Pues fue un sobrino de Dolores Padierna, Jesús Delgadillo Padierna, precisamente, sobrino de Dolores Padierna. ¿Y quién es Dolores Padierna? En el gobierno de López Obrador. Los seguidores, pues, el esposo de las ligas que pisó a la cárcel. Parece más una revancha política que un caso de justicia. Si fuera un caso de justicia, entonces estaríamos viendo todo
el desenredo de esta red de corrupción que no solamente abarca a Rosario Robles, sino que también puede abarcar al mismo presidente de la República, Antonio Meade, rector de diferentes universidades y empresas fantasma. Efectivamente no lo estamos viendo de esta manera. Entonces, el uso político de las instituciones, el uso para golpear a los contrincantes, está muy evidente y, como decía en un principio, los mexicanos creen que no es suficiente decir que vas a combatir la corrupción. Lo que ellos ven y evalúan es las acciones que tú haces en el combate a la corrupción y sobre todo aquellos casos en los que se comprueba que no hay impunidad, que no se salen con la suya. Pero en esos casos es difícil podernos dar cuenta que son casos en los que se está haciendo justicia cuando vemos tintes políticos por todos lados, ¿no? Bien. A manera de concluir, Julio, ¿cuál es tu perspectiva? Es decir, ya llegamos al año 2, quedan 4. ¿Hay remedio? El presidente, la 4T, van a poder retomar el tema anticorrupción o está perdido el tema? Yo creo que pueden retomar con mayor seriedad este caso. Desafortunadamente, hay un gran lastre en este proyecto transformador, entre comillas. Y uno de los problemas que hace que se tomen mejores decisiones en este gobierno es el mismo presidente. Es su visión anticuada, anacrónica de la política, del gobierno, su visión muy, muy atrasada del gobierno, que hace que este gobierno pueda ser un poco más flexible. Creo que el problema es que el presidente no escucha y por eso es que algunos cambios en el gabinete se han dado. De entrada, el secretario de Hacienda, que se tuvo que ir porque el presidente pues estaba gastando de alguna forma que no estaba siendo controlada. Y obviamente que no hay dinero ni país que resista un presidente que gasta sin una evaluación de a dónde se está yendo el dinero, ¿no? Es difícil, Alfredo, de verdad es muy difícil. Creo que la situación no va a mejorar, sobre todo porque la cuestión económica está estancada. Hemos decrecido más de 10%, 10 puntos, y para recuperar eso nos tomará años, sexenios. Creo, sin embargo, que una posible solución para que el barco se estabilice, porque de verdad es que no está bien, es que haya cambios en el gabinete, que nuevos perfiles que pudieran ser más, que pudieran ser perfiles que pudieran lograr convencer al presidente de tomar mejores decisiones, de dejar un poquito el preocuparse por su imagen, por las cuestiones que de alguna forma alimentan su demagogia, y centrarse más en la política pública. La política no se trata de atender a todos y de darles gusto a todos. Se trata de atender las necesidades en base a un plan, y desafortunadamente este presidente lo que no tiene es eso, no tiene un plan, y desafortunadamente las estrategias que ha delineado son estrategias que han venido a afectar la economía y la estabilidad social del país. Muchos ejemplos: la cancelación del aeropuerto, la cancelación de la inversión de la cervecera en Mexicali, el Tren Maya, que tiene muchísimos problemas para implementarse, oposición al interior, y así podemos mencionar muchísimos ejemplos. Sumado a la pandemia, problemas de seguridad, el combate a la seguridad está abandonado. El gobierno de Peña Nieto decidió no hablar de seguridad, pero sin embargo la inseguridad estaba ahí. Y este gobierno, pues de alguna forma tampoco quiere hablar de seguridad, pero el problema es que tenemos carteles armados hasta los dientes y las ciudades han estado sufriendo
las consecuencias de un gobierno que no se quiere hacer cargo de la seguridad de los ciudadanos. Desafortunadamente veo difícil que esto se pueda componer, a menos que haya cambios en el gabinete y logren llegar personajes que puedan lograr convencer al presidente de tomar mejores decisiones. Bien, creo que la razón te asiste cuando vemos que el presidente, en lugar de detenerse un poco y decir, oye, pues ya llevamos un enorme número de muertes por la pandemia, vamos a detenernos un poquito y vamos a hablar del tema. No, nos sale ahí con un circo en el hangar, con el avión que prometió que él iba a vender, y pues ya llevamos 2 años sin venderlo, con más gastos, y tristemente pues metiéndonos en el debate ese del avión, el avión, cuando, como bien ya has dicho, deberíamos estar en otros temas que tienen que ver con el rumbo del país. Sí, Alfredo. Y desafortunadamente los problemas de inseguridad y problemas políticos no son propios obviamente los vemos a nivel nacional, pero no son también nada más locales aquí en Baja California, con el caso de la cervecera, con el caso de la ley Bonilla, con el problema del gobernador y los empresarios, con la inseguridad que está desbordada en el estado. Si nos vamos revisando casos a lo largo del país, nos damos cuenta que, por ejemplo, la 4T no lo está haciendo tan bien en estados como Veracruz, por ejemplo, por mencionar otro caso también que deja una sensación de corrupción. Por ejemplo, el Congreso, controlado por Morena, destituye al fiscal independiente, autónomo, que estaba en funciones, simplemente porque no era de la línea del gobernador y no lo era, violando todas las leyes y la constitución local, y lo destituyeron. Debe estarse litigando ese tema, se opusieron todos los partidos, pero eso es una actitud de prepotencia, de control autoritaria, que no es propia del presidente, que baja al gobernador Bonilla y luego a sus alcaldes, pero también en otros estados, como en Veracruz lo mencionaba. Otro caso, el caso de la ley Garrote, no sé si la escuchaste. La ley Garrote lo que buscaba era de alguna forma penalizar las marchas, protestas y todas aquellas actividades que la sociedad civil organizada puede hacer cuando se opone a algo. Y toda esta ley se hizo exclusivamente para todas aquellas personas que podrían inconformarse por el Tren Maya, la ley Garrote. Entonces, son actos de alguna forma que van agregándole a esta imagen de que el presidente hizo que el juez empieza cometiendo la corrupción, y nos damos cuenta que no. Hay casos en todos los estados, en todos los municipios, a nivel nacional y federal, y en todos los regiones, que nos demuestran que la 4T simplemente está utilizando el combate a la corrupción de manera retórica. No es un combate serio. No hay. Y uno y otro ejemplo lo demuestran. Vamos a ver qué va a pasar con el caso Lozoya, que de entrada no empezó bien, de entrada mucho, pues ya renunció a la senadora del PRI y ahora ya no es del PRI, es de Morena. Eso deja también, hay una sensación importante de que pues algo se está cocinando ahí, ¿no? Y no es precisamente la justicia, la rendición de cuentas, el combate a la impunidad. Simplemente están buscando controlar más, tener mayor poder y de alguna forma restar al poder legislativo y seguir controlando nada más. No los mueve otra cosa. Controlar, es un gobierno autoritario, definitivamente. Bien, ya hasta me quitaste el hambre, Julio. Ya no voy a cenar. Es demasiado avasallador todos los temas que sacaste. Pues ahí está. Que ahí están, que ahí están. Y pues bueno, ahí es deber de la gente
evaluarlo, sopesarlo y en su momento, pues, expresarlo de una u otra manera. Muchas gracias, Julio. De nada, Alfredo, un saludo a quienes nos siguen en redes sociales y gracias por la invitación al programa de Verás nuevamente. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de atendernos y también de participar. Nos vemos. Que tenga una excelente tarde ahora que ya empezó el calorcito. Bye. Nos vemos.